En Radio Libertad presentamos Psicotema Perú, una nueva propuesta radial para orientar a la comunidad en salud psicológica. Un nuevo reto de orientar a las familias a vivir mejor. Psicotema, un programa producido por el Consejo Directivo Regional 1 Lima y Callao. Una de la tarde ya, buenas tardes a todo nuestro público, a toda la comunidad psicológica que nos sigue ahora en esta nueva modalidad de comunicación que estamos novedosos en nuestro programa Psicotema Perú a través del Zoom y a través del Facebook Live. Gracias a toda la comunidad psicológica por seguirnos y a nuestros oyentes en Radio Libertad a través de los 820 de la AM, que también se transmite en vivo a través de Radio Libertad. Y a todos los que nos quieran ver y quieran aprender más de todos estos temas tan importantes de salud psicológica, que es el propósito de este programa Psicotema Perú. Hoy con dos temas muy interesantes. En la primera parte vamos a tocar el tema del adulto mayor en pandemia COVID-19. ¿Cómo es que la están pasando nuestros abuelitos, nuestros padres? ¿Cómo están viviendo ellos esta situación que ya son más de 7 meses casi en esta emergencia nacional? Y continuamos. Y en la segunda parte del programa tenemos el tema de la protección de las niñas y adolescentes en cuanto a la situación que ellas están viviendo. Muchas pasan por abuso sexual, hay estadísticas realmente preocupantes de esto, así que vamos a conversar con un representante de la Defensoría del Pueblo. Él nos va a hablar de todo el trabajo que se viene realizando respecto a proteger los derechos de las niñas, además recordando que este domingo 11 de octubre fue el Día Internacional de la Niña. Y bien, ya estamos en compañía de la psicóloga Cristel Pacheco, a quien le damos la bienvenida a este programa Psicotema. Ella tiene su segunda especialidad en neuropsicología en la Universidad Federico Villarreal, es con maestría en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pasantía en Neuropsicología en Montevideo, Uruguay. Buenas tardes, doctora Cristel, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, y como decíamos, ¿cómo es que la están pasando nuestros abuelitos en casa en esta situación que si ya es estresante para las personas jóvenes, para los adultos, porque estamos viviendo realmente, seguimos aún en una situación de estrés? ¿Cómo es que lo están ellos viviendo, doctora Cristel? Bien, en el caso de los adultos mayores también ha habido un cambio realmente importante en dos puntos, en el tema emocional y en la funcionalidad, ¿no? Evidentemente están llegando más casos de ansiedad y depresión al consultorio, así como también consultas virtuales, donde manifiestan que se sienten tristes, sienten que toda su vida ha cambiado de un momento a otro, y si para una persona adulta o joven esto es algo contundente, radical, imagínense para ellos, ¿no? Ahora, también se ha visto afectado su funcionalidad, es decir, antes algunos adultos mayores tenían las tareas de ir a hacer las compras o de asistir a misa, de asistir a grupos de apoyo, algunos veían una rutina ir al seguro, al hospital, a recoger sus medicinas, a tener grupos de apoyo también dentro de los hospitales. Entonces, evidentemente, como ya no pueden hacer esas actividades, se ven limitados, ¿no? Y surge ese sentimiento de inutilidad, que se suma a que puedan sentir tristeza, desgano, y toda su rutina diaria se ve afectada, ¿no? Esos son los cambios resaltantes que podemos ver en personas que tienen envejecimiento normal, que no tienen problemas cognitivos, y ya personas que ya sí tienen un problema de deterioro cognitivo como Alzheimer, demencia, Parkinson, ellos se ve, claro que su deterioro evidentemente avanza, ¿no? Tomando en cuenta, doctora Cristel, de que en el Perú son 23.000 defunciones por COVID que corresponden a adultos mayores, mayores de 60 años, y 7 de cada 10 fallecidos por el COVID son precisamente estas personas de la tercera edad, pues en ellos es mucho más natural el miedo. Entonces puede desencadenarse este cuadro de ansiedad. Usted, por su experiencia que trabaja, sabemos que trabaja mucho con nuestros adultos mayores. ¿Cómo es que ellos están presentando estos cuadros de ansiedad?
Claro, evidentemente son personas vulnerables, ¿no? Que tienen miedo a Bastante. contagiarse debido a las estadísticas que ya mostraste y toda la información que se ve a través de la televisión o del internet, que la mayor cantidad de personas fallecidas son adultos mayores, entre ellos, y ellos tienen miedo, uno, obviamente, a contagiarse, y dos, cuando ven que ya tienen todas las medidas de seguridad, tienen miedo a salir. Entonces ahí viene lo que es la situación un poco incoherente, ¿no? Hay algunas, incluso en estas últimas semanas se ha abierto ya las restricciones para ellos, que puedan salir a hacer Así es. caminatas, que puedan ir a algunos establecimientos, pero ellos tienen miedo. No, algunos no desean salir, no quieren socializar, y viene lo que es este síndrome de la cabaña, ¿no? Este síndrome conocido como el temor a salir después del aislamiento. Entonces, hay una suerte de incoherencia en este punto, pero sí, la depresión y la ansiedad se ve latente en ellos, exacto, ¿no? Miedo, temor, tristeza, muchos de ellos se vuelven irritables, ¿no? También tienen cambios en los patrones de sueño, cambios en los patrones del apetito, ¿no? Y poco a poco van cayendo en apatía, ¿no? Van sintiéndose sin menos actividades que hacer, están totalmente aplanados y toda su rutina diaria se viene abajo, por decirlo así. Incluso hasta algunos podrían hacer actividades en casa, pero se sienten tan eh, inutilizados, por decirlo así, que no quieren hacer actividades rutinarias, como ayudar en la cocina, como quizás pintar, hacer actividades cognitivas desde casa, pero se limitan a hacer. Es por ello de que la depresión y la ansiedad llega, y con ello también una suerte de factores de riesgo, ¿no? Ahora, pasa también de que ellos, personas adultas, solían ir a hacerse sus chequeos a los hospitales, a las clínicas, Claro. tanto de hipertensión, triglicéridos, controles metabólicos. Hoy en día no se puede. Entonces, si no se controla esos factores de riesgo, se pueden desencadenar otras enfermedades comórbidas. Por ello de que ha habido todo un cambio, ¿no? A nivel psicológico, social, y podemos hablar también físico y metabólico. ¿Y cómo hacer, doctora? Porque ahora si bien se ha dicho, bueno, ya no, las medidas ya no son drásticas, ya no hay restricciones, de todas maneras ellos no se sienten quizás motivados, ¿no? Y más bien este aislamiento social se transforma en soledad para ellos, ¿no? Ujú, exacto. Claro, y también aquí es un punto importante mencionar de que la familia tiene que activarse en ese punto, porque aislamiento físico no es igual que aislamiento social, ¿no? Porque Correcto. lo que se prohíbe es no reunirnos para evitar el contagio de COVID-19, pero sí podemos comunicarnos a través de la tecnología, a través de Zoom. No te estoy aislando de manera social. No podemos conversar, incluso con las personas que estamos dentro de casa pueden hacer actividades lúdicas, ¿no? Entonces, Ujú. desde el punto de vista de abordaje familiar, ese es el punto. Si en caso necesitan consultas médicas, chequeos psicológicos, neuropsicológicos, evaluaciones, existe hoy en día la modalidad virtual, asistencia a través online. Y esto ya se viene instalando desde prácticamente marzo, desde que empezó todo este tema de la pandemia, ¿no? Entonces, podemos adaptarnos, claro, podemos hacer de que ellos no pierdan sus actividades a través de las cuestiones online, virtuales, sí se puede hacer, ¿no? Sí, doctor, qué interesante todas las recomendaciones que se pueden hacer y todo lo que se puede hacer realmente es emplear la Ujú. creatividad y el apoyo familiar. Y le damos la bienvenida al doctor David Villarreal Huertas, nuestro decano del Consejo Directivo Regional de Lima y Callao. Ya él está con nosotros aquí en Psicotema Perú. Doctor, buenas tardes. Hola Jenny, ¿cómo estás? Hola Cristel, qué gusto saludarte. Hola amigos del programa, queridos colegas. Es un placer muy grande poder saludarlos nuevamente. Doctor, estamos tratando el tema del adulto mayor. Así es. Claro, sí, Y sí, sí, claro que sí. Sigan nos nomás, yo estaba por ahí me dando la... apoyo. doctor. Sí, la psicóloga Cristel Pacheco nos estaba dando algunas recomendaciones y lo importante que es el papel de la familia. ¿Qué piensa usted, doctor? El papel de nuestro Claro, núcleo porque, familiar, porque con quien está cuando, rodeado ahorita. sí, pues, cuando un adulto mayor eh, está en casa, él está en franco proceso de involución, ¿no?
y contra eso hay que luchar. Y él va a deteriorarse más en la medida que la familia no le presta atención y ayuda, ¿no? Yo he visto gente, por ejemplo, que se jubila a 65 años y 5 años después ellos van de repente a la consulta, etcétera, muy joviales. Es porque la familia les conversa, le habla, ven televisión, están en la sala, se pasean, salen al barrio, tienen sus amigos, tienen periódicos, hacen sudokus, hacen crucigramas, están ahí, pero 5 años después otro viejo puede estar deteriorado porque la familia lo pone en la sala, le apaga la luz para que no se gaste la luz, no le habla. Cuando él cuenta sus historias repetitivas, ya me contaste, ¿por qué lo vas a hacer? Y se va deteriorando más, ¿no? Y es una etapa donde más se necesita afecto, cariño, ¿no? Porque es la etapa en donde nosotros sentimos que de pronto ya no somos tan económicamente activos como antes, en donde sentimos que las fuerzas nos se van decayendo, ya no puedes hacer algunas cosas, viene la artrosis, la artritis y toda la citis, ¿no? Y entonces necesitas apoyo, necesitas ayuda, pero necesitas afecto, mucho afecto y atención. Alguien con quien conversar y seguir tu vida caminando, actuando, hasta cuando puedas hacerlo. ¿No? Tú que trabajas con este tipo de pacientes, Cristel, seguramente has encontrado mucho de esto, ¿verdad? Así es, doctor, todo lo que usted menciona es totalmente cierto, ¿no? El apoyo familiar es fundamental bajo este punto, ¿no? Ahora, esto es cuando vemos personas sin problemas cognitivos. Ahora imaginémonos personas con demencia, con deterioro cognitivo, el abordaje debe ser el doble. El cuidado, la paciencia y sobre todo la intervención debe ser el doble, hasta el triple, ¿no? Ellos necesitan mucha atención, cuidados a nivel de actividades básicas de la vida diaria y también instrumentales, ¿no? Dentro de la casa no podemos perder la independencia, necesitamos gestionar la autonomía para que ellos, dentro de sus limitaciones físicas, en muchos de los casos, puedan hacer su vida normal, ¿no? Sin mencionarles, sin hacerles sentir que ya no son las mismas personas de antes, ¿no? Porque así adultos mayores con problemas cognitivos o sin problemas cognitivos son conscientes de lo que viven día a día, se dan cuenta y debido a todos estos cambios pueden percibirlo y se deprimen, ¿no? Sí, pues. Tenemos una pregunta, vamos a aprovechar que nuestros televidentes y oyentes de nuestro Facebook están haciéndonos algunas preguntas. Nos dicen, ¿qué le recomiendan a personas que trabajan en el cuidado con adultos mayores que sufren demencia senil? Para los cuidadores. Sí, a personas que trabajan en el cuidado de adultos mayores, sí. Claro, la recomendación principal es que ellos también tienen que tener una organización de su día, organización de su cuidado, tiene que tener mucho orden y actividades rutinarias con pautas. Es decir, si yo me dedico a mi paciente quizás 8 horas, 12 horas seguidas, o incluso hay algunos que trabajan 24 por 24, que no se despegan. En ellos hay el riesgo de poder tener ansiedad, depresión, lo que comúnmente llamamos sobrecarga del cuidador. Entonces, el hacer actividades coordinadas bajo un horario nos van a ayudar a liberar un poco las tensiones, ¿no? Los cuidadores también tienen que tener mucho cuidado y saber identificar cuándo presentan síntomas de ansiedad y depresión para que puedan preservar su salud mental. Porque si una persona o un cuidador no está bien emocionalmente o físicamente, no va a poder cuidar correctamente a estas personas. Entonces, la recomendación principal es que tengan horarios y rutinas coordinadas y ellos también tienen que tener su espacio de tranquilidad, de relajación para evitar esa sobrecarga, ¿no? Qué importante, Claro, entonces. Así el es. trabajo con el adulto mayor puede ser muy estresante, ¿no? Como tú lo dices, especialmente cuando tienen demencia senil, Alzheimer, caramba, que es otro tipo de demencia vascular, etcétera. Puede ser terrible, ¿no? Para los cuidadores, para los familiares, ¿no? Especialmente cuando el paciente de pronto no está tan bien controlado, tan bien medicado también, ¿no? Porque no, en la demencia el paciente puede mostrarse muy impetuoso, muy impulsivo, muy agresivo a veces. Grita y no para.
la cuestión es terrible, ¿no? Grita, grita, dice un montón de cosas, insulta, etcétera. Como que en otros momentos puede estar muy calladito, y como tú lo dices muy bien, si el cuidador no está preparado para eso y no considera que eso es su trabajo, es su labor, ¿no es cierto? Y lo toma así emocionalmente y se siente mal por eso, le va a hacer daño, ¿no? Porque tiene que haber una preparación psicológica para esto. Y más aún la familia. ¿Cómo crees que reaccione la familia, Cristel, con un paciente que de pronto ya tiene Alzheimer, ¿no? ¿Cómo será? Pero eso es Es difícil, pero claro, es un punto bien complicado porque la familia se ha acostumbrado tanto a ver a su familiar adulto mayor activo, con muchas actividades durante toda su vida, y cuando le dan el diagnóstico o le dan el tratamiento, para ellos les cae como una bomba, ¿no? Porque esta enfermedad, exclusivamente un tipo de demencia, la más común en el mundo, que es la enfermedad de Alzheimer, es progresiva, ¿no? Vienen las etapas y si no sabemos controlarlo bien y no tenemos tratamientos, esto viene con el curso final de la postración, que es lo más complicado, ¿no? Entonces, para la familia, si bien es cierto, es un reto, ¿no? Para los cuidadores. Ahora, justo hablando del punto de los cuidadores, el mayor porcentaje de cuidadores de personas con demencia son cuidadores, como podemos decir, familiares. No son personas técnicas, son el hijo, es la nieta, es la sobrina, personas que no tienen la capacidad o el manejo de manera especializada, clínica, la preparación, y simplemente por querer ayudar a mi familiar, yo estoy acompañándolo. Pero, como bien mencionaba el doctor minutos anteriores, es que no se comprometen con su trabajo, simplemente tienen el desconocimiento de los síntomas. Yo desconozco cuáles son las características de la enfermedad. Y si hace cualquier actividad, yo lo tomo personal y en vez de ayudarlo, entramos en conflicto. Y es ahí donde en vez de avanzar, hacemos que la persona se deteriore mucho más, ¿no? Por eso que siempre se menciona que debemos de tener un trabajo multidisciplinario, con el médico tratante, con el psicólogo, con el neuropsicólogo, el cuidador y la familia. O sea, todos trabajamos en equipo en pro del bienestar del paciente y buena calidad de vida, ¿no? Como ocurre también en el caso de Parkinson, por ejemplo, ¿no? El Parkinson es otra enfermedad progresiva, deteriorante, más o menos en 10 años el paciente ha ido pasando desde la etapa de enlentecimiento, ¿no? Enlentecimiento, francamente el temblor, y empieza a decaer totalmente hasta que finalmente termina en una etapa así de demencia también, y empiezan a fallar todos sus órganos progresivamente. Ahora, como Cristel decía, con mucha razón, tiene que darse acá un tratamiento multidisciplinario. Y si el cuidador es una familia, no siempre el neurólogo o el médico especialista les dice claramente a la familia, tomen un curso o prepárense, lean, y los deja a la buena de Dios, ¿no? Y con el sufrimiento y el no saber qué hacer. Si tú sabes qué va a pasar, ¿no? Entonces ya no le vas a decir, como ocurre muchas veces, no le vas a decir, pero reacciona, pero camina rápido, pero avanza, pero actúa, porque estás entendiendo lo mismo, ¿no? Y yo te cuento, ayer mismo yo vi a un paciente, 77 años, ¿no? Que hace 77. un año y medio ha fallecido su madre. Y la esposa estaba totalmente convencida que ella estaba en un cuadro de depresión. Y lo resondraban, le llamaban la atención, una serie de cosas para que él reaccione a la depresión. Pero al conversar simplemente con él se nota, ¿no? Sus funciones lentas, su temblor que tiene. Ahí hay que descartar un Parkinson y otras cosas más, ¿no? Entonces, eso es un trabajo multidisciplinario, Cristel, ¿no? Sí, doctor. Viendo el lado positivo de nuestros adultos mayores, según los especialistas dicen, la fragilidad física propia de la avanzada edad no es sinónimo de fragilidad psicológica. O sea, muchos de ellos tienen mucho que aportar, tienen mucha sabiduría y nos dicen que tienen importantes recursos por su misma experiencia para afrontar también esta situación.
Entonces, dado esto, ¿cómo reforzar en ellos, doctora Cristel, todos estos recursos que sí ellos pueden dar? Claro, es importante hacer actividad lúdica, intelectual desde casa, ¿no? Las lecturas, pupiletras, sudokus, los mandalas, incluso también instalar actividades novedosas, porque eso refuerza, fortalece la reserva cognitiva y estimula la neuroplasticidad, el hacer cosas novedosas, cosas que nunca he hecho en mi vida. Ahora que estamos en casa, tenemos tiempo, por ejemplo, el adulto mayor que nunca en su vida ha plantado una plantita, una rosa, ahora lo puede hacer, ¿no? Es algo muy simple, muy básico y podemos implementar también actividades intergeneracionales con los nietos, con los sobrinos, con los hijos, de manera que alentamos todo su esfuerzo. Entonces, esas actividades lúdicas también y también intelectuales pueden venir de parte de la tecnología. Existen aplicativos de estimulación cognitiva que se dan a través de la tablet, del celular, a través de virtual, ¿no? Se puede realizar estimulación cognitiva virtual y desde casa empezar con esos ejercicios, ¿no? Y también existe mucho la socialización a través de juegos de Eso. mesa. Eso también se puede hacer, ¿no? Incluso eso es de manera de casa, ¿no? Pero si gustan las personas hacer con un especialista, pueden asistir al neuropsicólogo donde se realice estimulación cognitiva especializada dependiendo del perfil cognitivo de cada paciente. Pero desde ya se puede hacer las actividades en casa, no hay ninguna limitación, ¿no? Una cosa importante es no excluir al adulto mayor, no excluir al viejo de los juegos de mesa de la casa. Claro. Porque a veces solamente son los muchachos, los chicos, y los padres debiéramos decirle a los hijos, vamos a incluir a tu abuelito, a tu abuela, para estos juegos, ¿no? Otra cosa, otro punto importante que merece tratarse es cómo nosotros planificamos nuestra vida, ¿no? Y así como planificamos y tenemos proyectos de vida, tenemos que tener también proyectos de vejez, no solo los clásicos que la gente dice, me jubilo y voy a viajar por el mundo, me voy a mi tierra otra vez y regreso, sino planificar su vida. Yo conocí a Carlos Alberto Seguí, una figura máxima de la psicoterapia, fue mi maestro, fue mi terapeuta cuando estaba en formación en psicoterapia, en una de las formaciones que hice, y Carlos Alberto decía, yo voy a venir a mi consultorio, a su consultorio de Angamos Oeste, ¿no? Voy a venir hasta cuando pueda caminar, David, decía, ¿no? Hasta cuando pueda caminar voy a venir. Y era cierto, pues, ¿no? Es un hombre que ha producido libros hasta el final de su vida, y me decía, porque yo así me he planificado. Y ya estaba jubilado del Hospital Almenara, el Hospital Obrero en ese tiempo, y él iba a la clínica Javier Prado en las mañanas a su consultorio, y en las tardes, de las 2 de la tarde, se iba a su consultorio particular hasta las 8 de la noche, hasta el último día que pudo caminar, ¿no? Y era un hombre lúcido, y que pudo hacer muchas cosas, ¿no? Fernando Maestre también, que todos lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Fernando Maestre, una figura importantísima, pero que él estuvo trabajando incluso hasta cuando tenía ya su fibrosis pulmonar y atendía en su consultorio hasta con oxígeno, ¿no? Entonces él planificó incluso los últimos días de su vida, ¿no? Entonces, lo cual fue muy, muy, muy importante. Hay que planificar nuestra vejez también haciendo algo para que no desconectamos. Ustedes saben que las conexiones sinápticas, a partir de los 25 años empezamos a desconectarnos, ¿no? La estimulación temprana es muy importante y tenemos que hacer muchas conexiones porque a la adolescencia la mitad de conexiones se van abajo. Y a partir de los 60 años se incrementa la desconexión. Entonces vamos quedando, eso se llama involución. Y si no nos aceitamos la sinapsis, leyendo, como bien decía Cristel, haciendo sudokus y nada más, entonces no es así. ¿Tú crees que debe haber una cultura de la preparación para la vejez, Cristel? Claro, evidentemente
no existe, pues, ¿no? No existe esa cultura de preparación, ¿no? Porque antes de cuarentena, de pandemia, vivíamos el día a día de lo que voy a hacer la siguiente semana, todos acelerados, ¿no? Pero hoy en día, en este punto, como bien menciona el doctor, tenemos que hacer una línea de aquí al futuro. ¿Qué me espera? ¿Cómo quiero envejecer? ¿Cómo voy a envejecer? ¿No? E incluso personas que ya se jubilan, algunos ya no quieren hacer sus actividades de interés porque dicen, yo ya soy adulto, ya no hago nada, me siento todo el día a ver televisión. Piensan que la Sí, etapa de adulto mayor es no hacer nada. Y lo que no yo es así. usualmente les menciono a mis pacientes en consulta, en talleres, es de que la etapa de adultez mayor es la edad de oro, pues la etapa de oro donde me toca disfrutar todo lo que yo ya conseguí con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, y ahora como no me dedico a criar hijos, no me dedico a trabajar, tengo que disfrutar, pero disfrutar no significa sentarme y ver televisión. Ujú. Significa disfrutar de de mis actividades cognitivas, de mi tiempo libre, haciendo cosas de interés, actividades que me generan bienestar, ¿no? Y eso es muy importante porque personas no se planifican lo que voy a hacer de adulto, que voy a estudiar, que voy a trabajar, pero no planificamos Pero cómo quiero nunca vivir. planifica la vejez. Sí. Y pues, 1 de la tarde con 31 minutos y cómo quisiéramos tenerla a la doctora Cristel con nosotros más tiempo, pero hoy justamente tiene una atención psicológica y precisamente sobre eso podríamos terminar, invitarles a nuestros adultos mayores a que se animen a hacer una consulta. Ahora de manera virtual es algo nuevo, pero será. Ujú. Exactamente, ahora nos tenemos que reinventar y adaptarnos a las situaciones actuales. Es por ello de que ya se está atendiendo de manera virtual y en algunos casos a visita domiciliaria, pero todas las plataformas virtuales están activas para poder atenderlos, ¿no? No paramos con ese punto. Y a pesar que es novedoso, ellos aceptan, ellos también están dispuestos, ¿verdad? Sí, sí, justo cuando conversábamos antes de la conexión, hay algunos clientes que esperan con ansias y que han adaptado y han aprendido el Qué uso bonito. de la videollamada de WhatsApp, ¿no? Entonces, saben cómo conectarse, saben cómo contestar la llamada y esperan su hora de terapia. Entonces, eso también es un punto, un plus para la estimulación cognitiva, ¿no? Que ellos se adaptan a la tecnología, ya están aprendiendo a usar su celular, ¿no? Entonces, poco a poco van ingresando a este medio virtual y están haciendo actividades novedosas. Es completamente novedoso para ellos. Entonces, todas las consultas virtuales han sido beneficiosas, ¿no? Y de aquí a largo plazo nos espera también más novedades con este punto de las consultas online y virtuales. lo cual es muy bueno porque antes los viejos se rehusaban a usar la tecnología, ¿no? Eh, Algunos no querían tener Facebook, Instagram peor, no querían el WhatsApp, incluso no querían usar el celular. Pero ahora con mucho agrado vemos que gente de la tercera edad ya está más actualizada, ¿no? Y da gusto ver pues un viejo, un señor de la tercera edad que está con su Claro, laptop ahí, con su claro. celular, ¿no? Chateando. Qué bonito, ¿no? Es bonita, Porque muy bonita. lo hace bien. Muchas gracias, doctora Cristel Pacheco, por estar aquí con nosotros. Gracias, Gracias, Cristel, muy amable. gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Buenas Gracias. tardes. Hasta otra oportunidad. Y Hasta bien, luego. doctor, continuamos con el programa Psicotema Perú y en esta segunda parte vamos a tratar la protección de las niñas y adolescentes en el Perú, la protección de sus derechos, ya que recordamos este 11 de octubre, este domingo, se celebró el Día Internacional de la Niña. Y como tal, se vienen haciendo algunos eventos propicios para justamente preocuparse más por proteger los derechos de los niños. Y estamos enlazados ya con el doctor Percy Tapia. Él es representante de la Defensoría del Pueblo, él es jefe de la Defensoría también para estos casos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, nosotros trabajamos en la Oficina Defensorial de Lima Sur de la Defensoría del Pueblo. Bien, doctor. ¿Y están preparando ustedes para empezar un acontecimiento que nos comunicaban que le gustaría que haya un seguimiento de parte o que
recurran también los psicólogos que quisieran ir a ese evento. ¿De qué se trata, doctor? Sí, efectivamente, esta tarde a las 5 vamos a promover un seminario virtual sobre la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el contexto de la actual pandemia. Este es un evento en el cual participará una abogada especializada en el tema y que labora en la Juntía para la Niñez y Adolescencia de la Defensoría del Pueblo, Rosy Salazar. También estará el director de la UGEL 1, el magíster Luis Yataco. La UGEL 1 es probablemente la UGEL más grande del Perú por la cantidad de instituciones educativas, por el número de estudiantes, va desde San Juan de Miraflores hasta una parte del distrito de Chilca, en Cañete. Así es que es una experiencia importante que él nos podrá compartir. Y de la misma manera, el doctor Ulises Lobatón, que es el fiscal superior de familia del Distrito Fiscal de Lima Sur. Así que con todos ellos podremos reunirnos para justamente poder ver qué problemas tienen los niños, niñas y adolescentes, cómo se están protegiendo sus derechos y cómo a su vez se puede hacer para mejorar los servicios de acceso a la justicia, de prevención de la violencia en Lima Sur. En los últimos tiempos, doctor, se han dado situaciones dramáticas de agresiones sexuales a los niños, a las niñas fundamentalmente. Usted que es un conocedor del caso, ¿cómo encuentra usted la situación actual de la niña en Lima, en nuestra ciudad de Lima? ¿Cómo la ve? Sí, creo bueno recordar que en el Perú 4.533.706 personas son niñas, niños y adolescentes, ¿no? Es decir, un 15% de la población nacional, que está alrededor de 30 millones de habitantes, son pues niños, niñas y adolescentes, ¿no? Y de acuerdo a la información oficial proporcionada por el ente rector, en este caso por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre el 16 de marzo y el 31 de agosto último, ellos han atendido 784 casos de violación sexual de niñas y adolescentes, ¿no? Y además, de acuerdo al sistema de registro de certificado de nacido vivo en línea del Ministerio de Salud, desde marzo hasta la fecha se han registrado 639 recién nacidos de madres, niñas o adolescentes que están entre las edades de 0 a 14 años. Recordemos que la norma en este caso señala que un embarazo de una niña menor de 14 años de edad es considerado como consecuencia de una violación sexual. Entonces, con estos datos lo que podemos apreciar es que existe un grave problema de violencia sexual contra niñas, especialmente en nuestro país, además de otro conjunto de casos relacionados con violencia física, con violencia psicológica en contra de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Esto de fondo nos hace ver que todavía hace falta mucho trabajo para poder erradicar este problema, y eso pasa porque en primer lugar podamos reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, como personas que tienen derechos y también tienen obligaciones, ¿no? Y que esta violencia de carácter sexual, de carácter físico, de carácter psicológico y también de carácter patrimonial debe ser cortada de plano, ¿no? Todas las investigaciones indican de que un mecanismo para poder cortar este ciclo de la violencia pasa por que sean los niños, las niñas, los adolescentes o las personas adultas quienes puedan denunciar estos hechos ante la comisaría más cercana, ante la Fiscalía de Familia, ¿no? O ante el juzgado de familia o el juzgado que esté incluso de turno en el ámbito, en este caso, de Lima Sur, ¿no? De esa manera, ¿no? El sistema de justicia va a poder proteger de mejor forma los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y el otro gran campo, evidentemente, está en el terreno de la prevención, ¿no?
De ahí la importancia de que primero los hogares podamos tener una convivencia respetando los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, mirándolos como sujetos de derechos. Hogares, vamos a decir, que educan a sus hijos con un enfoque de derechos, pero de otro lado también está el sistema educativo, ¿no? Y el sistema educativo también tiene un rol muy importante en la socialización, en la forma como se van relacionando niños y niñas, cómo se relacionan los adultos, en este caso, por ejemplo, los docentes, el personal administrativo, los auxiliares con los niños, y cómo de esa manera se va construyendo una ciudadanía donde se respetan derechos, se ejercen deberes y existe un espacio para la escucha de los niños, para la participación de los niños, las niñas y los adolescentes. Doctor Tapia, sí. ¿Alguna campaña en el trabajo de prevención, algún trabajo específico que se venga haciendo en la Defensoría del Pueblo? Sabemos de la tarea importante que es proteger el derecho de las niñas, justamente para que ellas puedan empoderarse, justamente desde esta temprana edad, justamente siendo niñas, para que puedan empoderarse y saber cuáles son sus derechos. Sí, recientemente, en Lima Sur en particular, la Red por la Niñez y Adolescencia ha impulsado una campaña de difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Esta Red por la Niñez y Adolescencia en Lima Sur está conformada por más de 20 instituciones, ¿no? Inicialmente animadas, promovidas por la Diócesis de Lurín, la Comisión de Dignidad Humana, cerca de 15 defensorías parroquiales, oficinas de asesoría legal gratuita que también promueve la diócesis, pero también una activa participación del Ministerio Público, de la UGEL, de la DIRIS Lima Sur, ¿no? Adscrita al Ministerio de Salud, de las DEMUNAS, los municipios, ¿no? De la misma manera han participado en esta campaña los profesores que pertenecen a la Oficina Diocesana de Educación Católica, y con ellos se ha promovido el respeto de los derechos en los hogares. Han elaborado los niños, las niñas y los adolescentes videos que se han publicado en el TikTok. Incluso algunos de ellos han sido seleccionados como los más creativos, han recibido una tablet así como premio, pero de otro lado también han podido elaborar afiches, ¿no? Donde dan cuenta de la realidad y a la vez proponen el respeto de los derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Esta es en realidad una tercera campaña, porque también el año pasado se realizó otra a nivel de los 10 distritos de Lima Sur, y el año 2018 una primera campaña como Red por la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, qué bueno que se está haciendo estas campañas, porque esto seguramente va a redundar en beneficio de la niña. Sin embargo, usted es un conocedor del tema. No obstante estas campañas, no obstante que se está buscando que los niños conozcan su derecho, ¿cuál cree usted que en el momento actual sea la falla de nuestro sistema? ¿En qué estamos fallando? ¿En qué parte del sistema se está fallando? Que no obstante este periodo de pandemia siguen siendo, y las estadísticas que usted ha señalado son alarmantes, ¿no? Y siguen habiendo embarazos de niñas adolescentes, muy menos de 14 años, muy jóvenes. ¿Qué cree usted que está pasando? ¿Cuál es el kit del problema donde nosotros estamos adoleciendo de protección o de prevención, doctor? Sí, de repente puede ayudar en este momento citar una investigación que ha realizado el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para el caso de Villa El Salvador, ¿no? Ellos se preguntaron acerca de cuánto cuesta la atención de la violencia por parte del Estado en un distrito como Villa El Salvador. Y de acuerdo a la estimación que ellos realizaron, la cifra por persona víctima de violencia podía sobrepasar los 2.500 soles, considerando el tiempo que le tiene que dedicar,
el traslado, el pasaje, ¿no? Para poder acudir a la comisaría, al Centro de Emergencia Mujer, a la Fiscalía, de ser el caso, al Instituto de Medicina Legal, al juzgado, ir a la audiencia, ¿no es cierto?, recibir una sentencia, de ser el caso. Luego, en la etapa de ejecución de la sentencia, ver el tema de la terapia psicológica, por ejemplo, que se puede establecer como obligatoria, tanto como para el agresor y a la víctima, ¿no es cierto? Todo eso se ha estimado económicamente de que podría pasar los 2.500 soles aproximadamente, ¿no? Y eso entonces termina teniendo un impacto negativo en la economía de las familias, en la economía distrital y por supuesto en la economía nacional, ¿no? Y entonces este estudio a su vez se pregunta sobre la importancia de fortalecer las estrategias de prevención de la violencia, ¿no? Y ahí parece estar justamente el aporte central de todas estas campañas de prevención, ¿no? Que implica informar, que implica educar, que implica alcanzar estrategias de sensibilización, y ustedes, los psicólogos, ahí creo que tienen un importantísimo rol para que se pudiera también hacer que las personas podamos cuidar nuestra salud mental, cuidar la salud mental de los niños, las niñas y los adolescentes, y de esa manera ir construyendo una nueva manera de relacionarnos entre adultos, niños, niñas y adolescentes, entre varones y mujeres, entre niños y niñas, y también entre la diversidad, que es una realidad humana. Así, doctor. Y también está el problema de la desigualdad de las niñas en cuanto a aquellos trabajos también que vienen haciendo estas pequeñas, que no son ni siquiera remunerados, ¿no? Y que realmente son... es un abuso, podríamos calificarlo, porque a esta temprana edad hacer trabajos, así sean de servicio doméstico, no le corresponden, ¿no? Que son muchas niñas que han dejado la escuela también. ¿Cómo está abordando este tema la Defensoría del Pueblo? Bueno, en particular en la Oficina Defensorial de Lima Sur no hemos podido recibir casos como los que usted describe en este momento, ¿no? Pero sí creo que es importante destacar el hecho de que recientemente se ha aprobado la ley de la trabajadora, del trabajador del hogar, ¿no? Donde se establece 8 horas de trabajo, ¿no es cierto? Y además se establece que sea un régimen parecido al 728, un régimen laboral del sector privado, donde además se les debe reconocer las horas extras, se les debe reconocer su afiliación al seguro de salud, ¿no? Su compensación por tiempo de servicios y sus gratificaciones. De esa manera se estaría reconociendo de mejor manera los derechos de las trabajadoras del hogar. Ahí también se señala que ninguna persona debe laborar si es que tiene menos de 16 años, ¿no? Entonces ya va a corresponder al Ministerio de Trabajo realizar las supervisiones para que esto pueda ser pues respetado. Nosotros está en la espera del reglamento correspondiente y de hecho ahí también me imagino aparecerán nuevas posibilidades de poder trabajar por el respeto de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. De hecho, la tendencia mundial es a que los niños estén estudiando, que es el lugar donde deben estar formándose, desarrollando habilidades, conocimientos, capacidades que les permitan desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Sí, hay muchas niñas, doctor, que han dejado de estudiar, ¿no? Principalmente de las zonas rurales. Entonces, de ahí la preocupación justamente de la protección es un derecho, el derecho a la educación de parte de estas niñas. Por ese lado sí hemos tenido intervenciones, ¿no es cierto? Creo que fue más o menos entre abril y mayo que nosotros detectamos que en la provincia de Yauyos, que es aquí cerca, a 4 o 5 horas de aquí de Lima metropolitana,
Es una provincia con 33 distritos, mayoritariamente rural, es la Sierra de Lima, y allí pudimos detectar de que, por ejemplo, Radio Nacional y TV Perú no tenía cobertura en los 33 distritos. Y entonces lo siguiente era, si no llegaba Radio Nacional, no llegaba TV Perú, ¿cómo iba el servicio de educación en línea, ¿no es cierto?, a través de la estrategia Aprendo en Casa, que se ha difundido mucho de que utiliza varias estrategias, ¿no? Radio, televisión, internet, ¿no? Sin embargo, eso no estaba siendo así. Y es por eso que nosotros en su momento recomendamos tanto al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, para que puedan fortalecer las estaciones de retransmisión de Radio Nacional de TV Perú en la provincia de Yauyos, ¿no? Fíjense que la misma ciudad de Yauyos tiene dificultades para poder recibir la señal de Radio Nacional, ¿ya? Y estamos hablando de acá a 5 horas, entonces uno puede a su vez presuponer cómo será esta realidad en lugares mucho más alejados del Perú, ¿no? Imagínense. En la sierra, en la Amazonía incluso, ¿no? Y de hecho esto estaba afectando la posibilidad de acceder a la educación de niños, niñas y adolescentes, ¿no? De la misma manera, el Ministerio, claro, nos contestó en su momento de que estaban tras la adquisición de equipos de cómputo, de computadoras que con los software adecuados y los contenidos adecuados iban a llegar a estas instituciones educativas. Sabemos que, y es público, de que esto se ha adquirido y se está en proceso de entrega de estos equipos. Lo siguiente sería verificar si efectivamente esos equipos, que incluso tendrían conexión satelital, van a ser utilizados en distritos tan alejados como los que están en la provincia de Yauyos, ¿no? Allá hay un distrito que es Tanta, ¿no?, que está a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Obviamente no es conocido por mucha gente, pero es uno de los distritos más altos, más alejados, más fríos, y esperamos que estos equipos puedan estar funcionando adecuadamente. ¿Qué recomendaciones daría usted, doctor, a los padres de familia, ¿no?, que nos están escuchando, para proteger a sus niñas y a sus niños en general, ¿no?, para que no puedan caer en esta violencia sexual tan nefasta, tan terrible, que tiene muchas secuelas en su desarrollo evolutivo, en su desarrollo y en la felicidad de los niños, ¿verdad? ¿Qué recomendaciones podría dar usted? Sí, yo creo que los padres de familia, los padres y las madres de familia, tenemos que tomar esta pandemia como una oportunidad para reconocer a nuestros hijos como personas, como sujetos de derechos, ¿no? Creo que ese es un elemento central para modificar nuestra relación con ellos, ¿no? Y en segundo lugar, al considerarlos personas, ¿no?, se entiende de que estamos valorando, respetando cada uno de sus derechos, como a la vida, como a la libertad, ¿no?, como a la igualdad, como al buen trato, como el derecho a tener una familia, como el derecho a educarse, como el derecho a acceder a la salud, como el derecho a jugar, a recibir un buen trato, ¿no? Y a su vez, evidentemente, como ustedes mucho lo trabajan los psicólogos, los padres y las madres debemos también establecer límites, ¿no? Porque, por ejemplo, entiendo, no soy psicólogo, entiendo que uno de los problemas más fuertes que se van a presentar pasada la pandemia probablemente esté asociado a la adicción que se pueda generar en el uso de las herramientas tecnológicas, ¿no?, celulares, tablets, computadoras, y probablemente se establezca una nueva manera de relacionarse entre adolescentes, entre niños. Y creo que hay una tarea de acompañamiento por parte de los padres, de las madres, respecto a nuestros hijos, ¿no? Otro de los ejes fundamentales que creo que pueden ayudar a un nuevo tipo de relación con los niños, las niñas y los adolescentes es la forma como los adultos también nos relacionamos, ¿no? Sabemos que en el Perú, de acuerdo a la información estadística y los estimados que se han hecho,
más o menos 7 de cada 10 mujeres han tenido problemas de violencia en su contra, ejercida generalmente por varones. También existen casos de varones violentados por mujeres, es cierto, pero eso se reduce numéricamente a un número mucho menor que los casos de violencia en contra de mujeres. Entonces ahí también creo que existe otra posibilidad, otra oportunidad, ¿no? La posibilidad de construir un nuevo tipo de relación entre varones y mujeres, porque eso es finalmente lo que los niños verán como un ejemplo y también podrán reproducirlo en otros espacios de socialización en cuanto se van haciendo adolescentes, se van haciendo jóvenes y se van haciendo adultos. Sí, doctor Tapia, ya para finalizar esta entrevista, nos preguntan en las redes, muchos de ellos psicólogos que nos siguen, cómo se están realizando las campañas de autocuidado con nuestras niñas y que estén con mayor alcance de la población. Y también nos preguntan el trabajo que está haciendo la Defensoría del Pueblo junto con las municipalidades, porque sabemos que hay una área de derechos, de defensa del niño y del adolescente, para canalizar las denuncias, ¿no? Justamente en su mayoría, que son el problema mayor, que es la violencia sexual, ¿no? También, ¿cómo es que están canalizando las denuncias de estas niñas? Pues sí, el trabajo con las municipalidades, especialmente nosotros nos relacionamos con las DEMUNAS, ¿no? Con las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes. Con ellos articulamos una línea de prevención, en este caso a través de la Red por la Niñez y Adolescencia, y también con otras actividades que hemos visto que bastante intensamente se han realizado, se vienen realizando durante la pandemia, ¿no? Pero a su vez también hemos podido conocer de casos, ¿no? Por ejemplo, casos que se han presentado alrededor de la DEMUNA de Pachacamac, de la DEMUNA de San Juan de Miraflores especialmente, y que luego tienen que entrar al sistema de justicia, ¿no? Ahí nuestra labor es de supervisión, supervisamos la actuación del sistema de justicia en casos de abuso sexual, en casos de violencia contra niños, violencia psicológica, violencia física, y en otros casos también hemos atendido la presencia misma de niños que nos han reportado actos de violencia ejercidos generalmente por sus padres, por sus madres, ¿no? En alguno, por ejemplo, lo hemos acompañado aquí en San Juan de Miraflores a que el mismo niño pueda acercarse a la comisaría y describir los hechos de violencia del que sería víctima por parte, en este caso, de su madre, ¿no? Entonces hay una interacción cada vez más fuerte directamente con los niños, ¿no? Pero también con las organizaciones vinculadas a la promoción y defensa de los derechos de niños, como las DEMUNAS, como el Ministerio Público y la Fiscalía de Familia, como el módulo de violencia, los juzgados, el Centro de Emergencia Mujer en su momento, ¿no? El Instituto de Medicina Legal y, por supuesto, el rol tan importante que tiene la UGEL, las oficinas de educación católica, que pueden ayudar a difundir derechos y a denunciar cuando sea necesario. Doctor Tapia, para algo cortito, ¿hay algún teléfono, alguna página donde los padres de familia o las mismas niñas puedan acudir y saber cuál es el procedimiento para hacer una denuncia o ser atendidos en la Defensoría del Pueblo? Sí, por supuesto. Nosotros hemos activado un WhatsApp que funciona en realidad las 24 horas del día. Es el 995-826219. También pueden encontrarnos a través del Facebook como Defensoría del Pueblo. Ingresar a la página web de la Defensoría del Pueblo, donde existe además información muy especializada a través de la Juntía para los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes. Y a través de la página web también pueden ingresar al enlace que dice déjanos tu caso, registran la información que se necesita y cada una de las oficinas que tiene competencia territorial podrá atender estos casos, ¿no? En Lima, la Defensoría del Pueblo tiene una oficina en Lima Norte, en Lima Este, en Lima Sur, en Lima Centro y también una oficina en el Callao. Estas 5 oficinas desconcentradas podrán atender rápidamente aquellos casos que pueden ser presentados por niños, niñas o por ciudadanos, ¿no? Y merecen una atención inmediata, prioritaria, por ser una población vulnerable.
Muy bien, y ya Gracias. sabemos entonces estos teléfonos que son WhatsApp, estas páginas que son muy importantes, y estaremos atentos para poder difundirlas, y porque todas las personas deben tener esto de referencia para saber dónde podemos ir a recurrir en busca de ayuda, ¿verdad? Y estamos llegando al final, mi querida Jenny. Y le agradecemos su participación al doctor Percy Tapia, él es jefe de la Oficina de Defensoría de Lima Sur, de la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias por estar aquí. Muchas Gracias, gracias. doctor. Un gusto. Buenas tardes. Bien, doctor David, en estos minutitos que nos queda, algo importante que anunciar al Colegio de Psicólogos, antes de los anuncios que usted nos pueda dar, comentar un poco de la decisión hoy día del presidente de la República, que se ha instalado una comisión muy importante sobre salud mental. Doctor David, ¿me escuchó? Sí, Jenny, te Sí. escucho, te Sí, escucho. hoy el Coméntame lo que... presidente, sí, hoy el coméntame presidente lo que... Vizcarra instaló desde tempranas horas, estuvo dando una conferencia respecto a las mejoras que piensa hacer a nivel nacional respecto a la salud mental. Entonces hay buenas noticias para toda la comunidad psicológica en esta preocupación del gobierno de poner mayor atención realmente al rol del psicólogo y a lo que significa en forma general la salud mental de las personas. Y por Claro que ello sí. se ha instalado una comisión de salud mental. Lo cual es bueno para mejorar la salud mental, que es un problema de salud pública en toda la población peruana. Sin embargo, hay otra noticia que conviene darles, ¿no? Y es que específicamente el Consejo Directivo Nacional dejó en el Tribunal Constitucional, ustedes saben que en la nueva ley de salud mental hay un artículo en el que nos favorece a nosotros los psicólogos, en donde se deja entredicho que no podríamos tener acceso al diagnóstico, ¿verdad? Entonces, esto ha sido muy luchado, porque incluso se presentó un proyecto de ley modificatorio, lo cual por una jugada turbia y entre gallos y medianoche, un partido político se prestó a este juego e hizo que archivaran este proyecto de ley, lo cual es terrible, ¿no? Porque si bien es cierto, en el reglamento de la nueva ley de salud mental nos reconocían el derecho al diagnóstico, un reglamento no es superior a la ley y no debemos parar hasta que la ley sea eh, modificada. Entonces se presentó un documento al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional ha admitido, ojo, tal como ha anunciado el CDN, ha admitido, ¿no? Esta posibilidad de declarar inconstitucional esta ley y se pueda ver y revisar estos aspectos. Para nosotros los psicólogos debemos quedar tranquilos porque, no obstante, la ley del trabajo del psicólogo a la letra nos reconoce la capacidad de diagnosticar, evaluar, tratar a la persona, ¿verdad? Entonces, pero sin embargo, en este punto hay que estar. Pero sin embargo, la salud mental requiere muchas cosas para mejorar, ¿no? Muchas cosas. El acceso a la salud mental, el hecho de que los seguros puedan pagar las consultas de salud mental, ¿verdad? El CIS pueda estar más amplio en la salud mental, etcétera. Estos son temas muy interesantes, muy importantes. Y ahora, después de esta pandemia, viene otro periodo, porque en esta pandemia no solamente han habido enfermos o físicos por el COVID-19, sino que también han habido afectados psicológicos, ¿verdad? Mucho. Una vez que termine esto, en esta post-pandemia, entonces van a haber más casos de ansiedad, depresión, fobias, etcétera, ¿no? Trastornos psicosomáticos que específicamente van a manifestarse y para lo cual hay que estar preparado, ¿no? Porque sí, doctor. tenemos que tener todos los recursos y herramientas. De lo que le había anunciado era exactamente eso, el Consejo Nacional de Salud Mental, el CONASAME.
es este Claro. consejo que se ha instalado y que, bueno, esperemos que traiga novedades muy positivas para la atención de la salud emocional de las personas que tanto se necesita. Doctor, y anunciar brevemente a nuestros oyentes y a los que nos siguen por redes que las líneas de emergencia psicológica siguen al servicio Siguen de la comunidad. siguen trabajando y todavía hasta que termine la emergencia sanitaria, ahí decidiremos cuál es el rumbo que vamos. Siguen trabajando. Yo todavía sigo atendiendo algunas llamadas que han bajado, por supuesto, pero seguimos recibiendo llamadas, ¿no? Así es. Y Y todavía hay esto horarios también. Hay horarios claro, de 9 a 1, de 1 a 5 de la tarde y de 5 a las 9 de la noche, y toda la relación de más de 100 psicólogos voluntarios están publicadas en nuestra página de Facebook del CDR1 Lima y Callao, con sede en Santa Domitila. Muchas gracias, doctor, y a seguir cuidándonos. a Esto seguir no ha cuidándonos terminado. todos, no ha terminado, no hay que bajar la guardia. Es muy posible que venga una segunda ola, es muy posible, hay que estar atentos. Si usted todavía no se ha infectado, qué bueno, qué bueno. Hay que cuidarnos para no infectarnos. Las medidas no son tan difíciles. Lo único que hay que respetar es la distancia social, el lavado de manos, el usar su mascarilla, su protector de cara, pero ahora se presenta otro problema, las visitas y los Sí, acontecimientos familiares. sí lo hemos dicho aquí Porque en Psicotema siempre, doctor. porque Bueno, como estamos más sueltos, la gente ya está saliendo, por ahí vamos a recibir visitas. además, ojo que el mejor medicamento en estos momentos es la prevención. La prevención y además en el mismo barrio, por tu zona, por tu organización, por tu casa, muchos vecinos ya están yendo a saludar y cuidado, ¿no? Cuidado, porque no hay que dejar de usar la protección. A veces sentimos, porque tenemos mucho afecto, no hagamos reuniones familiares, porque ahí generalmente todos nos sacamos la mascarilla. ¿Y cómo sabemos, no? Y no nos metamos en la boca del lobo tampoco. Hay que seguirnos Acudir, protegiendo. acudir a las formas virtuales, doctor David, ¿no? Para Claro. no aislarnos tampoco de nuestros seres queridos, como hoy que tratamos el adulto mayor, o sea, un teléfono, ¿quién no puede tener 5 minutos para hablar con nuestros seres queridos, ¿no? En el O sea, colegio estamos aislamiento social no quiere decir social. que aislamiento físico no es aislamiento social, que eso quede claro, porque hay formas de comunicación. Sí, doctor, Claro. su despedida ya para irnos. Claro, por eso que el colegio sigue trabajando en forma virtual, pero que tenemos todos los servicios, ¿no? Todos los servicios que están en acción. Muy posiblemente a fines de noviembre volvamos, o la primera semana de diciembre, estemos atendiendo ya físicamente, pero esto estará en función de cómo va la pandemia, ¿no? De cómo va la pandemia, ¿no? No queremos ser un poco transmisor tampoco. Y estamos en todos los preparativos ahora con el Consejo para la Navidad, ¿no? Porque hay que celebrarlo de alguna manera. No será como antes, pero hay que celebrar. Y bueno, ha sido un gusto estar Sí, nuevamente qué bueno, con doctor. Ya todos estaremos ustedes. con nuevos anuncios. Gracias por Nuevos acompañarnos, doctor David Villarreal Huertas, aquí en Psicotema Perú. Dando psicotemas. siempre gracias a Dios por la salud y que continuemos así hasta el próximo encuentro del próximo miércoles. Nos vemos el próximo 2:07 miércoles. minutos. Gracias, gracias a la comunidad que nos sigue. Muchas gracias.